Hola, nosotros somos el equipo fosfodiéster y la siguiente presentación es sobre el splicing para la asignatura de biología molecular. Nuestro equipo está conformado por Adriana Alejandré, Nicolás Bazán, Mariana Carrillo, Diana de la Cruz y César Valencia. El contenido de la presentación será este: introducción al splicing, protección del extremo 5', eliminación de intrones, secuencia de reconocimiento, complejo A, complejo B1, complejo B2, complejo C1. Introducción. Splicing consiste en una técnica de corte y empalme. Lo que hace es la remoción de secuencias intrónicas del ARN heterógeno nuclear. La eliminación de estos intrones hace que los exones se empalmen y así el ARN mensajero complete su maduración. Hay que recordar que son los intrones. Son una secuencia de nucleótidos que no codifican para una proteína y solo van a regular su expresión, ya que se encuentran en regiones no traducidas, el 5' y el 3', sin olvidar a los exones. Estos son secuencias de nucleótidos que en el proceso de traducción van a ser leídos en tripletes para así codificar diferentes aminoácidos que van a conformar un péptido funcional. Caperuza. Lo primero que se hace para la obtención de nuestro ARN transcrito primario es la protección en nuestro extremo 5', lo cual se debe hacer antes del corte y empalme, con la finalidad de que las enzimas que se encuentran en el citoplasma no degraden el ARN. A esta protección le llamaremos CAT, caperuza, o 7-metilguanosina. Esta modificación hace que se agregue un nucleótido protector en la posición 5'. Este consiste en una guanina que en su base nitrogenada tiene un metil, lo cual va a inducir que tenga una rotación anormal e implica que se conecte el 5' de la guanina con el 5' de la base nitrogenada, lo que dejará nuestros hidroxilos libres, evitando así sufrir un ataque nucleofílico por las enzimas citoplasmáticas que este proceso lleva. Este proceso se va a llevar a cabo en 3 reacciones, que sería una desfosforilación, guanilación y metilación. Y ya que nuestro extremo 5' se encuentre protegido, ahora sí podemos comenzar con el proceso de corte y empalme. Eliminación del intrón. Debemos tener claro que debemos eliminar los intrones en base a su secuencia y no por su tamaño. Los intrones van a estar delimitados por secuencias específicas, las cuales van a hacer posible su reconocimiento. En el extremo 5' del intrón siempre vamos a empezar con una guanina y un uracilo, mientras que en el extremo 3' vamos a terminar con una adenina y una guanina. En el centro de nuestro intrón vamos a conocer una secuencia llamada Curay, o sitio de ramificación, en donde cada una de estas letras tienen un significado. La C será una citosina, la U un uracilo, la R representa una purina y la A va a representar la adenina, así como la Y va a estar representando una pirimidina. Lo que sigue sería la remoción en nuestro intrón. Este proceso consiste en que la guanina del extremo 5' se una con una adenina de la secuencia Curay. Y así se forma un enlace intrónico. Al hacer esto, separamos el extremo 5' del exón y así después poder unir este mismo extremo 3' de mi exón con el extremo 5' del exón 2. Ya que cortamos el extremo 3' del intrón, habrá una unión entre la guanina del extremo 5' del intrón con la adenina que se encuentra en la secuencia Curay. Esto se debe a que la adenina está unida a dos nucleótidos, uno estará en 5' y el otro en 3'. Al ver que tenemos un grupo funcional libre, quien es el hidroxilo ubicado en el 2', entonces lo que va a pasar es que el 5' de la guanina
va a reaccionar con el 2' de la adenina, y esto lo vamos a llamar un ataque nucleofílico una vez enlazados. Algo que nos debe quedar claro son las secuencias de reconocimiento de intrones. Para que el proceso sea más claro, recordaremos que en el extremo 5', el intrón siempre va a tener una secuencia de nucleótidos a una guanina y un uracilo, mientras que en el extremo 3' siempre va a terminar una adenina y una guanina, y en el centro del intrón estará la secuencia Curie, y en el Curie lo que importa sería la guanina. Podríamos encontrar esta secuencia de otra forma como, por ejemplo, podría ser una citosina, un uracilo, otra adenina, una guanina y una citosina. Entonces así podremos estar reconociendo el intrón cuando llegue aquí. Tengo la guanina y el uracilo en el extremo 5', y la adenina y la guanina en el extremo 3'. Y en la secuencia Curie, la cual estará reconociendo por una citosina, un uracilo, una purina y en este caso una adenina. La adenina que nos interesa es la citosina, la cual representa una pirimidina. El siguiente concepto de la eliminación del intrón es que la guanina del 5' se uniría a la adenina de la secuencia Curie. Al pasar este ataque nucleofílico se formará un lazo intrónico de la guanina y este liberará el extremo 3' del exón y así ya no estará unido. El intrón 3' aún seguirá unido con el 5' del exón. Y lo que pasará a continuación será el corte del extremo 3' del intrón para que al final los exones queden unidos. Teniendo claro qué va a hacer para reconocer la guanina y el uracilo en el 5' y la adenina y guanina en el 3' y la secuencia Curie, nos faltaría decir que en el extremo 3' del intrón habrá un sitio rico en pirimidinas, ya sea citosina o uracilo. Este sitio nos va a ayudar al enclaje de los pequeños ARN nucleares o mis ribonucleoproteínas. Los pequeños nucleares, los ARN paréntesis SN, en sí van a estar funcionando como enzimas de corte. Y cuando tengo todos mis pequeños nucleares ya trabajando, voy a estar formando un spliceosomas. Los ARN pequeños nucleares que van a estar trabajando van a ser el U1, U2, U4, U5 y U6. El primer paso es que va a llegar un cofactor de U1 que va a ayudar a reconocer el sitio 5' del intrón. Este cofactor va a ser el ASF, el cual va a estar ayudando a U1 a reconocer el 5' del intrón. Entonces llega el cofactor ASF y reconoce una región próxima del extremo 5' para que así llegue mi ribonucleoproteína o el pequeño nuclear U1 a reconocer el extremo 5' del intrón. Por el extremo 3' no se va a estar reconociendo directamente el extremo 3' de mi intrón. En sí lo que va a pasar es que va a estar llegando un cofactor llamado U2AF y va a reconocer mi sitio rico en pirimidinas, el cual está muy próximo al extremo 3' del intrón. Este es el primer paso de splicing. Paso 2. Complejo. En esta etapa lo que vamos a observar es que el cofactor ASF se partirá, lo que ocasiona que el factor SF sale y entra el nuclear. El U2, quien se va a encargar de reconocer la secuencia Curie. Paso 3, complejo B1. Ahora U2 va a empezar a ejercer presión sobre el intrón para que pueda empezar un acercamiento entre la adenina y la guanina de la secuencia Curie, como se muestra en esta parte de aquí. Aún no hay ningún corte, sin embargo, la guanina sí se está acercando a la adenina. Recordamos que el objetivo de esta parte es hacer reaccionar mi guanina con adenina, que creará un ataque nucleofílico y hacer que estos dos se unan. Pero esto no lo hacen solos,
llega U5, U6 y U4 para ayudar a este plegamiento. Todo este complejo lo llamaremos como complejo B1. Paso 4, complejo B2. U5 va a estar cortando el extremo 5' del intrón, o viéndolo de esta posición, en 3' del exón, dejando libre a la guanina de la adenina, lo que se conoce como enlace intrónico. De nuevo se va a crear un ataque nucleofílico sobre la guanina y adenina. Cuando se corta el extremo ya mencionado, dejará libre el extremo 3' del exón. Y lo que pasa en el dibujo que se muestra es que U1 sale del complejo, U6 no sale, y el U2 y el U2AF permanecen en la secuencia ricas en pirimidinas. Lo que sucede en U5 es que se queda como un tipo de pegol con ayuda de U4 para sujetar 3' del exón. Paso 5, complejo C1. Aquí va a entrar U6, quien se va a traslocar al extremo 3' del intrón. Va a estar tomando el lugar de U2AF, quien salió del complejo. U4 estará saliendo también, y el U5 y el U2 permanecen en sus posiciones. Ahora U6 cortó el extremo 3' del intrón, y el U5 y el U6 se unen para conectar los dos exones, ya dejando afuera el intrón. Para que se retire el intrón, se observa en esta parte que vemos aquí que U2 sale, regresando U1, quien se acopla y retira el intrón y lo va a desplazar fuera del complejo. De esta forma, como se muestra en la imagen, ya se tienen las dos secciones sin ningún intrón. Todo este proceso es con el fin de crear el RNA mensajero maduro, y ya están por fin listos para el siguiente proceso, que es la traducción. Paso 1. Cofactor U2AF. Continuando con el proceso,